El autoritarismo es aquel régimen político caracterizado por un conjunto de reglas formales o informales que determinan la elección y el acceso al gobierno. En un régimen autoritario, el poder se concentra en el líder o una pequeña élite, y existen restricciones significativas en la participación política y las libertades civiles. Para el politólogo Juan Lind, no se trata solamente de la personalidad del líder, sino de la estructura del régimen y la ausencia de mecanismos efectivos de control y alternancia en el poder. Durante las sesiones pudimos destacar tres figuras históricas que marcaron una época de autoritarismo en el Perú. Primero tenemos a Augusto B. Leguía. Leguía llegó al poder mediante un golpe de Estado, instaurando un régimen que reformó la Constitución para perpetuarse en el poder por 11 años. Él captó instituciones democráticas, reprimió movimientos sociales y restringió libertades civiles. De igual manera mantuvo una fuerte censura a la prensa y manipuló las elecciones, características típicas de un régimen autoritario. Como segundo ejemplo tenemos al gobierno de Juan Velasco Alvarado. Velasco asumió el poder tras un golpe militar, instalando una dictadura militar que eliminó la institucionalidad democrática en el Perú, en la que se controló los medios de comunicación, se reprimió la oposición política y se centralizó el poder en el Ejecutivo y las Fuerzas Armadas. Su gobierno es considerado autoritario por impedir la participación política y el uso de la coerción para mantener el orden. Y por último, y más reciente ejemplo, es el régimen de Alberto Fujimori. Fujimori realizó un autogolpe de Estado en 1992, disolviendo el Congreso y reorganizando el Poder Judicial, lo que marcó el inicio de un régimen autoritario. Fujimori restringió derechos civiles, manipuló medios de comunicación y persiguió a la oposición. Su gobierno es ejemplo de autoritarismo competitivo. Mantenía fachada democrática, pues había elecciones y existían el poder legislativo y judicial, pero con instituciones bastante debilitadas y controladas por el líder. El autoritarismo en el Perú del siglo XX tiene sus raíces en una causa estructural, la persistencia de un sistema colonial patrimonial que no permitía que el Perú goce de instituciones sólidas. Según Julio Kotler, antropólogo y sociólogo peruano, la problemática radica en que la herencia colonial sustentó las bases autoritarias y las profundas divisiones de clases de la sociedad peruana. La llegada de la tan ansiada democracia en los años 80 trajo consigo un sistema político marcado por el clientelismo, donde la famosa vara suponía un requisito esencial para poder recibir recursos del Estado necesitados en dicha época. Los partidos políticos, surgidos en plena lucha contra la oligarquía, como el APRA y el Partido Popular Cristiano, continuaron en un esquema de movimientos, fuerzas que no se concatenaban y no hacían frente a las situaciones de esa época. La situación se agrava por varios factores estructurales que voy a mencionar en este momento. En primer lugar, la crisis de la deuda externa que se venía arrastrando desde el gobierno de Leguía. En segundo lugar, el surgimiento de movimientos armados terroristas como el MRTA y Sendero Luminoso que venían acompañados del narcotráfico, los cuales facilitaron el entorno para justificar medidas autoritarias, por consiguiente, un gobierno autoritario. En segundo lugar, el régimen presidencialista permitía que los mandatarios actuaran como si hubieran obtenido un cheque en blanco, sin verse precisados a dar explicaciones sobre lo que hacen al pueblo. Ahora, pasando a las consecuencias de este modelo, podemos identificar que una de ellas fue la continua descomposición del Estado de Derecho y la consolidación de la burocracia, que se mantuvieron incluso ya pasados estos regímenes autoritarios. Por un lado, el gobierno de Velasco marcó un punto de inflexión mediante la implementación de reformas radicales populistas que buscaban igualdad, mas no equidad. Según el historiador Carlos Contreras, la reforma agraria y la nacionalización de la industria, aunque buscaban un beneficio social para crecer como país, tuvieron un costo económico que tardó años en revertirse y crearon un modelo de intervención estatal que puso en jaque la democracia. Por otro lado, tenemos al gobierno de Alberto Fujimori, el cual es un claro ejemplo de autoritarismo dictatorial en nuestro país, que dejó dos consecuencias ilustradas en nuestra realidad actual. En primer lugar, una crisis institucional y política permanente. El politólogo Carlos Meléndez afirma que este gobierno envolvió al país en una crisis institucional traducida en la falta de confianza al Estado que se puede ver actualmente y la fragmentación entre el fujimorismo y antifujimorismo. Y bueno, una consecuencia adicional, como menciona el sociólogo Aníbal Quijano,
es la informalidad, la cual controla las esferas políticas y sociales, tanto en la vida cotidiana como en los procesos institucionales y en general en todo nuestro país. ¿Cómo afectó o influyó el autoritarismo en tu vida? Bien, el año 1990 al 2000, yo era un oficial recientemente egresado de nuestro glorioso ejército. Hoy ostento el grado de general. Sin embargo, nosotros como parte ejecutante, yo, subteniente, teniente, hasta el grado de capitán, éramos ejecutores y cumplíamos ciertas órdenes que de una u otra manera se podría ver algo eh, autoritario, con cierto espíritu de autoritarista. Sin embargo, era el tema de la zozobra, de todo el escenario que se vivía o se atravesaba la población casi al 100% en su conjunto. A mí me tocó trabajar en zona de emergencia y se vivió una época que para nosotros eran unas órdenes tajantes que se daban y con ciertas órdenes que sí o sí se tiene que cumplir, y si vivía ese ambiente de que la población civil le podía tomar con algún tema de autoritarismo, porque se restringía algunos derechos constitucionales como es el libre tránsito, el derecho a la reunión, a la protesta, porque teníamos toques de queda, teníamos orden de inamovilidad y de una otra manera eso en la población civil lo tomaban con cierto grado de autoritarismo. Con la pregunta sobre el autoritarismo, vamos a centrarnos en Alberto Fujimori y tenemos a Santino Delgado, de 51 años. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Camilo? Bien, con respecto a la época que concierne el gobierno de Fujimori, si podemos mencionar el término autoritarismo, definitivamente no podemos esquivar, eludir la palabra en su plena contundencia, porque sí pues hubo autoritarismo. El hecho nada más de cerrar el Congreso de la manera en que este fue anulado, cancelado, desde ahí aparte, con su esencia matriz, el término autoritarismo. Fue para cierto sector en especial fujimorista necesario, pero las cosas debieron manejarse definitivamente de otra manera. Posteriormente a ello, las leyes fueron cambiadas a beneficio. Tenemos bien claro y entendido que se siguió un patrón, ¿no? Se siguió un patrón en el que no se contempló definitivamente las consecuencias que vinieron posteriormente. ¿Cuáles fueron estas consecuencias? Definitivamente la corrupción que hasta ahora se arrastra, ¿no? Se instituyó la corrupción. Y bueno, no lo digo por un tema de que simplemente es una frase cliché cuando se menciona la época de Fujimori y todos estos procesos muy peculiares, sino lo decimos puntualmente por el hecho de saber que hubieron pruebas más que tangibles, evidentes, ¿no? La manera en que el Estado y la sociedad enfrentaron el autoritarismo de Fujimori no fue la más adecuada ni sostenible en el tiempo. Aunque sectores simpatizantes consideraron necesario el autogolpe del 92 y la disolución del Congreso para resolver esta crisis política, esta concentración de poder debilitó gravemente las instituciones democráticas y normalizó prácticas de corrupción que aún persisten. Las decisiones del régimen priorizaron la conveniencia política inmediata sin prever las consecuencias para la institucionalidad y la confianza ciudadana. Por su parte, la sociedad civil, aunque algunos grupos protestaron, no tuvo la suficiente organización ni fuerza para revertir efectivamente la deriva autoritaria, lo que permitió que estas prácticas antidemocráticas se consolidaran durante años. En síntesis, tanto el Estado, al actuar de manera autoritaria, como la sociedad, al no reaccionar con la firmeza necesaria, fallaron en proteger la democracia. A futuro, es fundamental fortalecer las instituciones democráticas, promover mecanismos de control efectivos y educar a la ciudadanía en valores democráticos para que sea más organizada y vigilante. Solo así se podrá evitar que una crisis coyuntural vuelva a justificar el debilitamiento del Estado de Derecho y la concentración de poder. Gracias.